Hare Hari, Krishna, Hare Krishna Sadhu, ¿cómo va? Haribol. Muy bien, ¿cómo estás, ¿Cómo anda eso? Prabhu? Muy bien. ¿Todo tranquilo en Mar del Plata? Tranquilo, con mucho frío en Mar del Plata. ¿Cómo está Tres Arroyos? Y estamos un poquito más al sur, no tan cerca del mar, pero está bravísimo, bravísimo, Prabhu. Qué Sí, bárbaro, sí, se viene. cómo uno entiende esto de que dice Bhagavad Gita, ¿no? Que ser ecuánime ante el frío y el calor y la honra y la deshonra. El frío y el calor es tremendo, es tremendo. Sobre todo el frío es tremendo. Para Es más tremendo algunos, que el calor. sí, a mí me parece igual, pero conozco a varios que me contradicen en eso, ¿eh? Sí, sí, hay amantes del invierno, hay amantes del frío. Yo personalmente prefiero climas más cálidos, creo que Sin tolero más duda, el calor que el frío. sí, yo Sí, el frío también. es terrible. No hay manera de abrigarse, ya uno se pone y siempre las manos heladas. Tal cual. Bueno, Prabhu, Bueno, ¿todo bien ¿cómo por ahí? estás? Todo bien, la verdad, acá muy, muy contento de otro encuentro, de tener esta bendición y esta oportunidad de juntarnos a charlar de Krishna y a charlar de espiritualidad. Sí, señor, este encuentro de Liga de Devotos, la verdad que está buenísimo poder charlar sobre espiritualidad, que de hecho es lo que, si nosotros leemos nuestra literatura, ¿no? Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, si vemos el Chaitanya Charitamrita, vemos que en la antigüedad se filosofaba de esta forma, se charlaba, se elegía un tema y se charlaba, ¿no? Todo el Bhagavad Gita, de hecho, es un diálogo, es una charla filosófica. El Srimad Bhagavatam es una charla que después deriva en recordar otras charlas que hubo a lo largo de la historia. Y en el Chaitanya Charitamrita, en la biografía de Chaitanya Mahaprabhu, podemos ver que en reiteradas oportunidades a lo largo de su vida, Chaitanya, sus asociados, el Panchatattva, ellos se reunían, se sentaban, conversaban con personas de distintas índoles, ¿no? Con reyes, con personas muy humildes, con otros filósofos, y con otras personas de otras tradiciones también, de otras religiones, se sentaban, charlaban, debatían. Así que está bueno poder como revivir este aspecto de nuestra tradición, que es, bueno, vamos a sentarnos a hablar sobre este tema y a ver qué conclusión sacamos. Interesante porque pensaba, mientras vos decías, Prabhu, que estoy totalmente de acuerdo, es así, pensaba en otro ejemplo que es el ejemplo de Sanjaya, ¿no? Cuando le cuenta a Dhritarashtra Bhagavad Gita, ¿no? Ya tenía Claro. Instagram, parece ser, porque estaban A en la el distancia, palacio, pero exactamente. podían ver lo que pasaba en Kurukshetra, así que no, no ha cambiado tanto. No, no, para nada. Tenían, en vez de redes sociales, tenían redes mentales en ese momento. Se conectaban, sí, sí, estaban conectadísimos. Bueno, Prabhu, ¿y hoy qué nos toca hoy? Hoy estamos en la segunda parte, estamos en el segundo verso del Shishastaka. Para aquellos que no pudieron ver el episodio anterior y que no saben qué estamos analizando o de qué estamos charlando en esta segunda serie de Liga de Devotos, estamos con una poesía que tiene unos 500 años de antigüedad, escrita puño y letra de Sri Chaitanya Mahaprabhu para nuestra tradición del Bhakti Yoga, el último avatar o la última aparición de Dios en la tierra. Y hace 500 años atrás, en la India, Sri Chaitanya Mahaprabhu
condensó, resumió toda la filosofía de conciencia de Krishna en esta poesía, ¿sí? Esta poesía de 8 versos. La semana pasada, perdón, en el encuentro pasado, hace 15 días, vimos el primer verso, el verso introductorio, que hablaba sobre el Sankirtan, sobre el canto de los santos nombres de Dios, y daba distintas, digamos, características y resultados que producía el canto del santo nombre de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que limpiaba el espejo de la mente, limpiaba el espejo del corazón, hacía que aumentase la felicidad o la bienaventuranza, permitía un conocimiento trascendental, nos liberaba del círculo o de la red de nacimientos y muertes, o sea, nos liberaba del samsara, ¿no? Del ciclo de reencarnación, y con ese verso se iniciaba el Shishastaka, esta poesía, hablando sobre las glorias del canto del santo nombre del Señor. Y hoy tenemos un verso que, digamos, es la directa continuación, y es el texto número 2 del Shishastaka, que también va a hablar sobre el canto de los santos nombres de Dios, pero va a darle, digamos, otras características, o va a hablar de otros aspectos de los santos nombres. Bien, Arrancamos, sí, Harikintan, ¿querés cómo que lo lea no. directamente? Por supuesto, por supuesto. Vamos directamente al verso número 2 del Shikshastaka. Muy bien, entonces vamos con el segundo verso del Shishastaka, dice lo siguiente: Oh mi Señor, solo tu santo nombre puede otorgarle toda clase de bendiciones a los seres vivientes, y por ello tú tienes cientos y millones de nombres, tales como Krishna y Govinda. En estos nombres trascendentales has investido todas tus energías trascendentales, y ni siquiera existen reglas estrictas ni difíciles para cantar estos nombres. Oh mi Señor, tú eres tan bondadoso que nos has permitido acercarnos a ti fácilmente mediante el canto de tus santos nombres, pero yo soy tan desafortunado que no siento atracción por ellos. Este es el segundo verso entonces del Shishastaka, en esta serie de Liga de Devotos, es lo que estamos analizando actualmente. Harikirtan, algunas reflexiones, algunas palabras respecto a este segundo Sí, verso. a mí me parece interesante esto que vos trajiste, ¿no? Esta idea de continuidad entre los versos y sobre todo que el tópico principal de esta poesía que condensa la enseñanza de Sri Chaitanya Mahaprabhu es el canto del santo nombre, ¿sí? Entonces todo lo que vamos a estar leyendo va a estar y charlando va a estar asociado a este tópico que, que en principio es, yo creo, el tópico más importante de nuestra filosofía y nuestra práctica, ¿no? En el sentido Claro. de que nuestra práctica se basa y sí, nuestra práctica, nuestro compromiso con el maestro espiritual, nuestra forma, digamos, cómo hacer que nuestra espiritualidad funcione, va a ser siempre a través del canto del santo nombre, ¿no? Uno Ujú. puede leer mucho, puede asociarse también, puede hacer servicio práctico, por decirlo de alguna manera, pero en última instancia lo más importante es siempre cantar el santo nombre, junto con todas esas actividades, pero siempre el canto del santo nombre tiene que estar porque es la forma que vamos a tener nosotros de generar ese vínculo, ¿no? Después de, como dice el primer verso, purificarnos, ¿no? Entonces, Claro. o sea, en principio, claro, el santo nombre va haciendo ese proceso de purificación, pero en última instancia el santo nombre es la conexión directa con Krishna, que de eso vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? Y me parece interesante porque justo el libro que tengo con la traducción está incompleta, parece la traducción, ¿no? No está esa parte que acabas de mencionar, Prabhu, que no se requieren requisitos. Les falta ese renglón, así que me parece que No tienen que ir hay, por no existen reglas estrictas ni eso. difíciles, dice. Así que en algún momento me voy a ir a buscar el Bhagavatam para tener ese verso, porque en este libro evidentemente la traducción no está del todo correcta. Y me parece, siempre me gusta muchísimo, siempre que puedo hablar
y acercarle esta filosofía a las personas, insistir en la importancia de cantar el santo nombre, porque Sí, muchas personas se acercan a la espiritualidad, a mí me ha pasado también en principio, ¿no? Y se ve uno atraído por la filosofía, ¿no? Por la parte del conocimiento. Y es muy importante, ¿no? El conocimiento, porque el conocimiento le da base a ese canto, le da sí, claro. profundidad al canto, nos permite entender para qué cantamos, por qué cantamos, pero el cantar es como, bueno, es el regalo que Chaitanya Mahaprabhu nos hizo y me parece que justamente hacer foco en eso es la clave del éxito en el proceso espiritual, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, y de hecho, volviendo a lo que vos decías, esta idea de que estos primeros dos versos, que de hecho parecen ser los más extensos del Shikshastaka, son los más largos, son como un gran verso partido en dos, por así decirlo, ¿no? Esta poesía de 8 versos, el uno y el dos parecería ser como casi un mismo cuerpo, subdividido en dos párrafos, dan la importancia máxima al Sankirtan, a esta práctica, a este ejercicio de los cantos del Santo Nombre, que como decía Hari Kirtan, es como la columna vertebral de la práctica del Bhakti Yoga. Sabemos que hay muchas técnicas y muchas tecnologías y muchas, digamos, adicionales que se le pueden sumar al Bhakti Yoga. Tenemos la asociación con otros trascendentalistas, ¿no? El Sadhu Sangha, tenemos el tomar alimentos espiritualizados, ¿no? El tema del prasadam, tenemos Shastra, tenemos las escrituras para poder leer, tenemos la oportunidad de, como estamos haciendo el día de hoy, de hablar acerca de Dios, ¿no? Es lo que se llama Krishna Kata. Entonces, siempre hay como variables o hay agregados que uno le puede introducir a la práctica, pero la práctica de base, o sea, el fundamento a todo esto, es el canto de los santos nombres de Dios. Entonces, acá tenemos en el Shikshastaka, se remarca dedicándole dos versos justamente al canto de los santos nombres de Dios. Como dijimos anteriormente, en el primero era más respecto a las características y de los resultados que permitía el canto de los santos nombres de Dios. Y acá, además de haber algunas características, se habla más respecto a, digamos, cualidades o posibilidades que uno tiene con respecto al canto, ¿sí? Por ejemplo, se habla de que otorga bendiciones, es algo que también habíamos visto en el verso anterior, pero también se habla de que hay cientos y millones de esos nombres de Dios, se habla que a vos te falta, Hari Kirtan, esta cuestión de las reglas, que no hay ni reglas ni regulaciones estrictas para el canto. Y al final hace algo interesante este segundo verso, que es que conecta con algo que habíamos dicho también en el encuentro anterior, que el Shikshastaka resume la filosofía de conciencia de Krishna desde la perspectiva de un devoto. Entonces, en el segundo verso, al final del segundo verso, por primera vez aparece, digamos, un protagonista o un sujeto dentro de la poesía, que es Krishna mismo, en su forma de Chaitanya Mahaprabhu, entendiéndose como devoto, ¿sí? No como un avatar, no como un representante de la divinidad en la tierra, no como Dios en la tierra, sino como un devoto, ¿no? Y él se manifiesta o se expresa, él se involucra, se incluye en la poesía y aparece como, digamos, como sujeto, como protagonista de este verso, diciendo que él entiende todo esto, ¿no? Está glorificando el canto del santo nombre, está entendiendo cuáles son todas las características, cualidades y resultados, todos los medios por los cuales se puede cantar el santo nombre, pero después hace una confesión que él no tiene esa atracción, él no siente eso. Y tiene que ver con lo que decías vos también recién, Hari Kirtan, esta idea de que muchas personas se acercan a la espiritualidad, obviamente por muchas razones, ¿no? Hay diversas razones por las cuales una persona se acerca a conciencia de Krishna, pero independientemente de la razón o el motivo por lo cual nosotros ahora estamos practicando algún proceso espiritual, tenemos que entender que acá volvemos a lo mismo, la columna vertebral o el eje o el fundamento de esta práctica, independientemente de por qué al comienzo yo decidí por esta práctica, es entender
que lo fundamental es el canto de los santos nombres de Dios. Sí, yo creo que esto vale la pena repetirlo tantas veces como uno pueda, porque Sí, una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es que Prabhupada, para darnos diksha, para darnos iniciación, el requisito que nos pide, además de los cuatro principios regulativos, es cantar el santo nombre, ¿sí? No nos pide ujú, leer libros, por ejemplo, sí lo pidió como una claro, instrucción aparte, pero el ujú, compromiso que uno asume como devoto formalmente es cantar el santo nombre, ¿no? Y ahí yo creo que radica, ahí se puede ver la importancia que tiene el canto del santo nombre, porque para considerarnos devotos de alguna manera o practicantes espirituales serios, el requisito es cantar. Y claro, cantar una determinada cantidad de veces, un mínimo de 2 horas más o menos por día, porque de esa manera Prabhupada y nosotros mismos se aseguró y nos aseguramos de que ese vínculo, de que esa conexión, de que esa limpieza en principio, ¿no? Se dé de una manera real y dé resultados. Porque cuando uno solo estudia, cuando uno solo especula también, ¿no? O incluso uno hace servicio, pero no está cultivando ese vínculo a través del santo nombre, el proceso es muy fluctuante, ¿no? A veces uno se claro. conecta un poco más, a veces menos, pero no está esa, como vos decís, Prabhu, siempre esa tecnología que nos permite desarrollar ese vínculo, porque ¿qué es lo Ujú, más importante, ¿no? Porque un vínculo, sabemos, todas las personas o la mayoría, que se cultiva en el día a día. O sea que hay vínculos que, bueno, Borges decía algo interesante, me acuerdo de una entrevista, ahora lo voy a pensar y vamos a ver si tiene sentido lo que voy a decir, puede ser cualquier a cosa, ver, a no, ver. pero él decía que el amor entre un hombre y una mujer, hoy podría ser entre dos hombres o entre dos mujeres, ¿no? Pero el amor, Sí, digamos, conyugal, necesita, uno de los requisitos es la presencia y la cotidianeidad. O sea que no se puede sostener ni cultivar el amor conyugal si no estamos con la persona, decía, ¿no? claro. Y que la amistad no tanto, decía él, me acordé de eso, pero que la amistad uno podía no verse nunca, igual después cuando te encontrás, Claro. La pero mitad yo, se pone a distancia, pero la pareja conyugal no. claro, pero yo, bueno, no sé si lo voy a contradecir a Borges, lo voy a complementar con mis ideas, y yo pienso que o sea, que es muy difícil que un vínculo prospere si no está esa cotidianeidad, y esa cotidianeidad con Krishna nos lo da la yapa. También nos lo da la lectura, también, pero el canto del santo nombre es casualmente la virtud que tiene, como dice acá Chaitanya, que no se requiere inteligencia, no se requiere preparación académica, no se requiere ser, no sé, filósofo, no se Ujú, requiere destreza física, no se requiere nada. Entonces, eh, para cultivar, ¿no? y estudiar cierta literatura, la literatura védica, el Vedanta y demás, ya requiere un esfuerzo intelectual que no todas las personas quizá puedan acceder. Ahora, para cantar el santo nombre, es una tecnología, otra vez vamos a volver a esa palabra, que está al alcance de cualquier persona. Y esa es la claro. virtud de esto, y por eso Chaitanya, por eso Prabhupada, por eso todos los Vaishnavas apuntamos y recalcamos a que el canto del santo nombre es el centro, porque el canto del santo nombre es popular y al acceso de todo el mundo, ¿sí? Bueno, ahí se me fue Arjuna Saka. Aprovecho para agradecer a las personas que se han sumado. Noemí, Diego, a ver si vuelve Arjuna Saka. ¿Quién más se sumó? Noemí, Diego, Damián.
Mitravinda. Perdón, ahí volví. No Prabhu, sé por qué me confundí. volviste, no te preocupes, aproveché a saludar a algunas personas ahí mientras tanto. Bueno, en Un resumen, un saludo a poquito todos. eso, ¿sí? Como esta idea de que el canto de los mantras, el canto del Maha Mantra, es una práctica que abarca a todo el mundo, que todos la podemos hacer, que no se requiere una cualificación, que se puede hacer prácticamente en cualquier momento, que no es como otros mantras, incluso acá es interesante, ¿no? Por ahí, ahora vamos también por ahí a tocar ese tópico, ¿no? Hay cientos, infinitos nombres de Dios, pero no hay que confundir eso con diferentes mantras que hacen referencia a otras energías de Dios o a los semidioses incluso, ¿sí? Entonces es importante que el nombre que uno repite, digamos, sea un nombre fidedigno. Sí, sí, tal cual. Y esa es, digamos, la mayor, digamos, cualidad horizontal que tiene la espiritualidad de conciencia de Krishna, que es esta cosa de que todos, absolutamente todos, pueden recitar los santos nombres de Dios. No importa nacionalidad, no importa género, no importa edad, no importa posición social, no importa absolutamente nada. O sea, cualquier designación externa es independiente a la posibilidad, la capacidad de cantar los santos nombres de Dios, como vos bien decías antes. No importa si uno es académico, si no es académico, si conoce en profundidad o no conoce en profundidad, todos tienen esta habilidad, es 100% horizontal, ¿no? Todas las entidades vivientes pueden hacerlo, todas las personas pueden hacerlo. Y tiene que ver con esto del vínculo, ¿no? Porque si no, tendríamos un Dios exclusivo, ¿no? Dios solo sería para algunos o para un cierto pueblo elegido o para ciertas personas favorecidas. No sería un Dios inclusivo, no sería exclusivo. Y acá no, Krishna, la suprema personalidad de Dios, se quiere presentar como el Dios de todos, ¿no? El ser supremo, el Padre supremo, la persona suprema, para todas las entidades vivientes. Por eso, todos pueden recitar los santos nombres de Dios. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? En el Shishastaka se mencionan dos de esos santos nombres, el nombre de Krishna, el nombre de Govinda, pero por deducción lógica también podemos entender que valen otros nombres, ¿no? Podemos hablar sobre, no sé, el nombre de Jehová, el nombre de Alá, el nombre de Elohim, Adonai, ¿no? Distintas culturas a lo largo de la historia, en distintos idiomas, le han dado distintos nombres a este ser supremo, a Dios, y Chaitanya Mahaprabhu, que es Dios mismo, está diciendo que son todos válidos, son todos fidedignos y todos tienen la misma potencia, la misma energía. Y ahí está el tema del vínculo, que vos bien decías recién, Hari Kirtan. Toda relación necesita nutrirse, toda relación, no importa si es la relación padre-hijo, pareja, jefe, empleado, vecino, no importa qué tipo de relación estemos hablando, si esa relación no se nutre, si esa relación no se trabaja, se deteriora y se destruye, ¿sí? Se desaparece. Necesitamos alimentar a los relacionamientos. Obviamente que cuanto más íntimo el relacionamiento, más nos va a exigir y más nos tenemos que comprometer en nutrir esa relación. A mayor intimidad también va a haber mayor intensidad, ¿sí? Por eso también, por ejemplo, lo que decía Borges, ¿no? A veces puede ser que los amigos no se hablen durante un tiempo o estén lejos, pero cuando se reencuentran es como el último día que se vieron, ¿no? Porque como que la chispa sigue y pueden como reconectar desde ahí. Porque ese es un tipo de relación, pero con más intimidad, hijos, pareja, ¿no? Se necesita como de un día a día. Y en última instancia, el ser más íntimo, más cercano a nosotros es Dios, ¿no? Como explican nuestras escrituras, estamos nosotros como almas y al ladito del alma, al lado de nosotros, siempre está Param Atma, está la super alma, esta alma suprema que es Dios, que nos acompaña por toda la existencia, siempre al lado nuestro, siempre como nuestro amigo, como nuestro testigo, como nuestro acompañante. Entonces, si hablamos de relaciones íntimas, la mayor relación con mayor intimidad es la relación con Dios. Y a veces pasa que en el mundo moderno, en el mundo, ¿no? de la vorágine, del tiempo que no alcanza, de las obligaciones materiales,
justamente esa es la relación que menos estoy nutriendo. Justamente resulta que la relación más íntima es la relación a la cual menos bola, menos bolilla, menos importancia le estoy dando. Es Imagínense ustedes una, cuál va a ser, claro, imagínense cuál va a ser el resultado, ¿no? De la relación más importante, le doy la menor importancia. Saquen la cuenta de cómo va a terminar esa relación. qué paradoja, ¿no? Y Claro. qué verdad, y que incluso se manifiesta en lo cotidiano, ¿no? Muchas veces uno descuida las relaciones con la familia o con la esposa, con el esposo, con el novio, novia, por atender otras relaciones o por dedicarse al trabajo, por dedicarse a cosas externas y en realidad justamente después, bueno, ese vínculo se deteriora rápidamente. Bueno, Yuna Saka está con problemas ahora mientras vuelve. Georgie, bueno, muy interesante, Georgie, acá ahí le estoy aceptando a Arjuna Saka. Tu observación, la observación que haces fruto. Prabhu, estoy leyendo acá lo Perdón, que no nos sé qué, escribió. me estoy Sí, yendo, no sé por qué. pasa algo con la internet. Acá Georgie dice algo muy interesante que está A basado ver, obviamente en una experiencia de la práctica y dice, es tanta verdad en esa cotidianeidad, me pasa el día que no puedo practicar, siento ese vacío, como el no saber nada de mi pareja por un día, ¿sí? claro, Y es muy interesante porque la persona que practica empieza a cultivar esa relación, empezamos a nutrir esa relación amorosa y es muy cierto, un día que uno se le complica o no que no canta, pero canta medio como puede porque hay mucho servicio, muchas actividades y demás, la sensación es como esa, ¿no? Como de no haber falta algo. conectado con la persona amada, ¿no? Como de andar de acá para allá y no haber tenido ese momento de intimidad, de conexión. Y es muy interesante también, Prabhu, porque el tema que estamos conversando, que es de los vínculos, que son para mí, el gran tema, para mí no, para todos los pensadores del mundo moderno y antiguo, ¿no? El tema de los vínculos. Eh, y es muy interesante porque uno busca, ¿sí? A través de los vínculos en este mundo en el que vivimos, en esta experiencia en la que estamos, una satisfacción, sí, sobre todo satisfacción, una plenitud, Claro. felicidad, contención, esto que decimos, ¿no? Amistad, una relación de pareja y demás, y en general esos vínculos tienen siempre todo esfuerzo en este mundo material, dice Bhagavad está cubierto por algún tipo de defecto. Sí. Y todos hemos visto que las relaciones están, a veces incluso hasta las relaciones más sinceras y más estrechas, siempre hay algún problemita, ¿no? Siempre, Y, siempre hay un problema en el mundo material. siempre. Y es interesante porque en realidad lo que uno siempre está buscando es a Dios, es lo que vos decís, Prabhu, ¿no? Y lo que uno está buscando está al alcance de la mano, pero uno no nos damos cuenta y nos vamos por la tangente tratando de encontrar en las otras almas, en las otras personas, lo que solo Dios nos puede dar, ¿sí? Que es esa contención, ese refugio eterno, esa felicidad, esa bienaventuranza, esa eternidad. Entonces, cuando uno deposita eso en una persona, en un mortal, Claro. en un cuerpo, en un envase mortal, entonces siempre hay frustración. Ahora, cuando uno entiende quién es Dios, entonces las relaciones o los vínculos carnales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con otros Ujú. cuerpos y otras almas dentro de esos cuerpos, uno ya no le pone ese peso. Y eso es importante, porque ahí Claro. la relación es mucho más probable de que sea siempre, no sé si siempre, pero tenemos mucho más posibilidades de éxito
en las relaciones cuando uno no está esperando del otro lo que solo Dios nos puede dar, ¿no? Eso me parece como interesante esto que vos decías, ¿no? Que Dios es nuestra relación además más íntima, más natural. Sí, sí, tal cual, Prabhu, coincido plenamente y me hace pensar también en dos cosas. Primero que lo que decías vos, buscamos en entidades vivientes lo que nos puede dar Dios. O sea, ahí ya cometemos un error. No estamos buscando, digamos, en cosas temporales o en situaciones temporales experiencias de la eternidad. Y eso siempre va a ser frustrante, porque vamos a querer que las cosas materiales duren para siempre y sabemos que las cosas materiales por naturaleza no duran para siempre. O sea que siempre estamos como depositando nuestro afecto, nuestra fe, nuestro amor en lugares y en circunstancias y en personas que, como dice el Bhagavad Gita, van a ser falibles, en algún momento van a fallar. Entonces ahí me frustro, me enojo, ¿no? Y pateo el tablero, pego el volantazo, porque de repente sucedió algo que yo no quería. Eso es un punto súper importante. Y otro punto que es más sutil, incluso más sutil, es que siempre estamos buscando sacar provecho. Incluso de las relaciones más íntimas, estamos queriendo algo a cambio siempre. Y con Dios no podemos jugar ese juego, porque nosotros no tenemos la capacidad de forzarle la mano a Dios. Nosotros no somos más poderosos que Dios, no podemos como ponerlo bajo de nuestro tutelaje forzosamente. Entonces, por ejemplo, con el hijo siempre es bueno, pero en la medida que te obedece es más bueno, ¿no? Uno dice, o sea, uno como que, ¿no? Que se siente más afín a su hijo si su hijo tiene algún tipo de, digamos, conexión con uno. O mismo cuando uno se va a casar, ¿no? Cuando uno se casa, llega a la iglesia o llega al registro civil y hay parámetros para que ese matrimonio se sostenga, que fuera de ese parámetro se disuelve, por ejemplo, el tema de la fidelidad, ¿no? Si cualquiera de las dos partes del matrimonio, el varón, la mujer, no sé, los cónyuges, una parte de los cónyuges decide restablecer una relación amorosa, afectiva con otra persona fuera de esa unidad, se disuelve ese convenio. ¿Por qué? ¿Por qué se disuelve ese convenio? Porque está ocurriendo algo que no es provechoso para mí dentro del matrimonio. Entonces siempre estamos como queriendo cosas a cambio, ¿no? Yo te voy a comprar el helado si vos haces la tarea. Yo te voy a ser fiel si vos me sos fiel, ¿no? Entonces estamos como siempre como negociando, incluso en las relaciones más íntimas que tenemos, incluso en esas relaciones que uno creería que son como más puras, por así decirlo, porque no es mi jefe, no es el vecino, o sea, no es el político de turno, ¿no? Es algo muy cercano, muy íntimo a mí. Aún ahí estamos como negociando. Y con Dios eso no es posible, no podemos negociar con Dios. Él está como libre de esas negociaciones. Es muy bueno ese punto, Arjuna, porque nosotros siempre armamos dos listas, ¿no? La de amigos y la Claro, de enemigos, ¿no? tal cual. ¿Y quiénes están del lado de amigos? Aquellos que nos ayudan a satisfacer nuestros deseos. Ahora, cuando ese que me ayudaba a satisfacer mi deseo, esa, ya no me Pasa del otro ayuda, lado, pasa del otro lado, ¿no? Y si tal me cual, ayuda, vuelve otra vez, ¿no? Entonces, tal cual. y con Krishna es muy interesante, ¿no? Porque ahora mientras lo hablabas y lo pensaba, digo, Krishna es el bienqueriente, o sea, es nuestro amigo siempre, nunca es nuestro enemigo. Entonces es Claro. interesante porque no tiene que ver, como vos decís, si qué nos da o qué no nos, primero que nos da todo, ¿no? Pero siempre está del lado de amigos, ¿no? Aunque uno tenga que pasar a todos, ¿no? Claro. Sus No, conocidos no puede salir de esa posición, no no lo puede podemos salir, sacar de esa posición. debe estar del otro lado también porque está en todos lados, pero sí, Claro. siempre es muy interesante esto, ¿no? Porque también ese vínculo con Dios y esa conciencia de Dios nos permite a los devotos nos da, y a las devotas nos da cierta paz, cierta no, una gran paz, porque uno de los grandes flagelos de la psicología humana es la sensación de sentirte solo, ¿no? Tal Solo, cual. desamparado, ¿no? Esa cuestión de incluso
¿no? Cuando uno se empieza a hacer grande y sus familiares empiezan a dejar el cuerpo, ¿no? La gente que uno Ujú. conoce, ¿no? Empieza a desaparecer en su formato corpóreo. Claro, Esa sensación es muy fuerte, ¿no? Ahora el devoto sabe que en todas circunstancias siempre Krishna está con él, y la devota, ¿no? Krishna siempre está con nosotros, entonces es como que en un sentido eso ya nos relaja mucho en la existencia, ¿no? Porque uno siempre está luchando por obtener ese amor, como decíamos, ¿qué queremos todos? Dicen, ¿no? Algunas ramas de la psicología, ser amados, ¿no? Amar y ser exacto, amado, ese es el exacto. vínculo. Pero como decías vos, si eso lo depositas en otras personas con esos cuatro defectos que siempre hablamos en nuestra filosofía, que es vivir engañados, engañar a los demás, sentidos imperfectos. Entonces, esa situación genera siempre frustración, siempre frustración. Ahora, no es un pensamiento, parecería muy negativo, ¿no? Porque uno dice, bueno, si no me relaciono con Dios, o sea, toda relación humana es un fracaso. Claro. Y no es así tampoco, ¿no? El problema es esa gran carga de expectativas que uno le pone a esa relación por no estar realizado espiritualmente, ¿no? Cuando uno eh, está haciendo ese proceso espiritual y sabe que hay cosas que solo Dios le va a poder dar, entonces las relaciones no se cargan con esas expectativas que nunca van a ser cumplidas por esas personas. Así que eso me parece interesante. Bueno, Arjuna Saka ahí está volviendo. Arjuna, bienvenido otra vez. Perdón, No pasa perdón. nada. Aprovechamos cada vez que vos salís y volvés a entrar a leer alguna cosita. Acá hay una pregunta de Cas Burgos. Dice Cassandra. Cassandra, Hare Krishna, Prabhu, muchas gracias. Una consulta. He escuchado a algunas personas que han buscado a Dios, pero ellas dicen como que no han podido encontrar. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿estas búsquedas no son genuinas? ¿O existe la posibilidad de que haya vidas donde no nos corresponde conectar con Dios? Es decir, porque cuestiones karmáticas o algo así. ¿O eso no es posible? Bueno, una linda pregunta. Raúl, Muy ¿querés buena pregunta. arrancar? Sí, yo en mi humilde entendimiento es que en realidad, como explicaba Hare Kirtan recién, la conexión o la relación con Dios está dada. Nosotros no tenemos que hacer mucho para tener un yoga o un contacto con Dios, porque ese canal siempre está abierto. Lo que sucede es que somos nosotros, como individuos, que a veces le damos la espalda a Dios. Entonces, no es que hay que hacer un esfuerzo sobrenatural o sobrehumano para tener algún tipo de yoga o relación con Dios. Es bastante sencillo en realidad. Depende de nosotros, depende de nuestro estado de conciencia. Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita que en realidad hay cuatro tipos de personas que se acercan a él. Y esas cuatro tipos de personas tienen su conciencia, digamos, puesta en distintos lugares, ¿no? El primer grupo, que es el más, digamos, numeroso, el más popular en cuanto a acercarse a Dios, tiene su conciencia puesto en los problemas, ¿no? La conciencia no está puesta en Dios, está puesta en los problemas. Y estas personas entienden que si Dios es todopoderoso, va a poder resolver todos sus problemas. Pero ¿qué pasa con ese tipo de personas? Cuando se acercan a Dios y Dios efectivamente resuelve esos problemas, si esa persona no maduró en su espiritualidad, entonces volvemos a lo de costo-beneficio, a la negociación que hablábamos antes. Yo me acerqué a Dios porque tenía un problema, ahora mi problema desapareció, yo desaparezco. Si no maduré mi experiencia o mi relación con Dios, no me doy cuenta, no tengo un reconocimiento, no tengo un agradecimiento para seguir avanzando en la relación con Dios. Me acerqué a Dios porque estaba afligido, mi aflicción desapareció, entonces, listo, funcionó. Ya puedo volver a mi vida normal, ordinaria, ¿no? Hay otras personas que se acercan a Dios y su conciencia no está 100% en Dios, sino que está en algún tipo de ganancia, en tener algún tipo de material. Entonces acá pasa lo mismo, ¿no? Estas personas se acercan a Dios, Dios que es
el opulento máximo, ¿no? Dios es Bhagavan, Él tiene toda la opulencia, a Él no le cuesta nada darnos a nosotros cualquier cosa que necesitamos. Si esta persona requiere de X cuestión material, se acerca a Dios y recibe esa cuestión material, otra vez pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué ocurre? Si no maduró espiritualmente, se retira del proceso porque se acercaba a Dios para tener algún tipo de ganancia material, recibió la ganancia material, bueno, vuelve a su vida ordinaria, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la conciencia no estaba puesta 100% en Dios, estaba puesta en un beneficio material. El tercer nivel o la tercera persona tiene su conciencia puesta en el conocimiento, quiere entender, quiere saber cómo ocurren y cómo suceden las cosas. Entonces se acerca a Dios y como decía Hari Kirtan, muchas personas encuentran alivio o sosiego en la filosofía de conciencia de Krishna, porque esa sabiduría, ese conocimiento da mucha paz, porque conciencia de Krishna explica todo, explica absolutamente todo lo que sucede. Entonces uno entiende y en el entendimiento dice, ah, ok, entonces ¿no? La ansiedad, la preocupación disminuye. Pero si mi conciencia está puesto en adquirir conocimiento, entonces una vez que adquirí conocimiento, otra vez me estoy retirando del proceso. Y en última instancia, Krishna dice que están los que realmente lo buscan a Él. O sea, Dios dice, hay personas que tienen su conciencia puesta en mí. Entonces, independientemente de los problemas y de las aflicciones, independientemente de las riquezas y los beneficios materiales, independientemente del conocimiento y de la información, hay personas que realmente me buscan a mí, me quieren conocer a mí íntimamente, personalmente, independientemente de los problemas, independientemente del dinero, independientemente del conocimiento, me buscan a mí. Entonces, mi entendimiento, Cassandra, es que hay una cuestión karmática en el sentido de nuestras acciones, el karma entendido como nuestras acciones. ¿Cuál va a ser la acción que me acerque a Dios? ¿Va a ser una acción egoísta donde yo voy a querer sacar algún tipo de provecho o de beneficio? ¿O va a ser una acción de altruista, una acción de servicio, de entrega? Porque si es una acción, digamos, egoísta, entonces cuando obtuve lo que yo quería, por lo general, las personas suelen desviarse del camino. Ahora, si el objetivo es satisfacer a Dios, es conocer a Dios, es conectar con Dios, entonces esa persona se mantiene en el camino, porque encuentra a Dios desde el primer día que se acerca a la espiritualidad. Ya está satisfecha el primer día y ahora solamente necesita madurar o profundizar en esa experiencia. Entonces, ese es mi humilde entendimiento, Cassandra. En un sentido tiene que ver con el karma, pero no tiene que ver con el karma como, digamos, como castigo. En algunas vidas me toca, en otras vidas no me toca. Siempre, en todas las vidas me toca, pero depende del karma o de la acción que yo voy a emprender. ¿Cuál va a ser mi estado de conciencia? ¿Cuál va a ser mi naturaleza? ¿Va a ser una naturaleza divina donde voy a buscar y entender a Dios o no? ¿O va a ser una experiencia, o quizás esta es una experiencia material que estoy teniendo en donde simplemente quiero satisfacerme a mí mismo, ¿no? La posibilidad siempre va a estar, pero depende de nuestras acciones o nuestros deseos si vamos a tener esa relación o no la vamos a tener. Bueno, a mí también para complementar lo que vos decís, Prabhu, me viene a la mente esa conversación que tuvo Srila Prabhupada con varias personas que dudaban de Dios y de Prabhupada incluso, Sí, y ellos le decían, bueno, si usted tiene el poder, muéstreme a Dios. O Prabhupada, usted puede mostrarme a Dios, le decían, desafiándolo, obviamente, ¿no? Y Prabhupada les decía que sí, pero el problema es que ellos tenían un problema en los ojos, ¿no? Tenían claro, cataratas en claro. sus ojos y necesitaban someterse a un tratamiento, y ese tratamiento casualmente que era el canto del santo nombre. Entonces, a través del canto del santo nombre y de los demás procesos del Bhakti, esas cataratas que uno tiene, es decir, si uno busca a Dios con una conciencia materialista, como explicaba recién Arjuna Saka, uno puede que encuentre o puede que no encuentre. Lo más probable es que no encuentre, ¿sí? Ujú. Porque esa búsqueda está hecha
yo con mis sentidos materiales y con mi conciencia material, yo no puedo acceder a Dios. Dios no es algo barato, decía Prabhupada siempre, Tal ¿no? cual. La manera de acceder a Dios es someterse a un proceso genuino que me permite entonces llegar a Dios. A mí me parece también, como para agregar, ¿no? Esto de que el proceso tiene que ser fidedigno. Entonces, por más que yo también conozco muchas personas que buscan a Dios o que intentan hacer vida espiritual y no tienen buenos resultados, y yo creo que en muchos de los casos es porque el proceso que eligen no los conduce a Dios, ¿sí? Es Claro. decir, me acuerdo una vuelta para un trabajo del Bhakti Shastri, ahí escribí un ensayo que decía, no todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Porque no es lo mismo cantar el santo nombre de Dios que cantar un mantra que yo inventé, ¿sí? Por más que yo sea sincero y piense que con ese mantra voy a llegar a Dios, eso lo más probable es que no pase. Entonces hay muchas personas que quieren encontrar a Dios, pero están buscando en otro lado. Está ese chiste gráfico muy interesante que hay un tipo, hay una persona, ¿no? Abajo de un farol a la noche, abajo de la luz de la calle, buscando algo, ¿no? Y viene otro y dice, ¿qué estás buscando? Estoy buscando la llave. Uy, bueno, para que te ayudo. Y se ponen los dos a buscar. Y le dice, ¿por dónde se te cayó? No, por allá se me cayó. ¿Y por qué la busqué acá? Y porque hay luz, ¿no? Entonces estaba buscando, no le iba a encontrar nunca la llave, pues está buscando Claro. en cualquier lugar, ¿no? Entonces a veces, como otro caso, ¿no? Además de esos cuatro personas que se acercan a Dios para obtener un beneficio, una vez que lo obtienen, entonces se retiran. Después están las personas que se acercan a Dios buscando un beneficio y como no lo obtienen, dicen Dios no existe, porque no me curó Claro. de esta enfermedad, porque no me da dinero. Claro. Ahora, el Bhakti pone el foco en el otro lado, es decir, ¿qué haces vos para Dios? Tal Primero, cual. ¿no? Porque esa idea de Dios como almacenero cósmico, no, Dios dame esto, Dios dame aquello, Dios por No favor, funciona. ¿no? Siempre pidiendo. Y después, el otro problema que muchas personas tenemos muchas veces, a mí me pasó porque hice muchas búsquedas hasta encontrar a Dios, y es que buscas en cualquier lugar, buscas en lugares que no está Dios y no va a Claro. estar, o sea, que está, sí, porque está en todos lados, pero que no va a ser, no vas a lograr un vínculo por esos medios, ¿no? Y por eso Prabhupada insistía mucho en esta idea de los gurús falsos. El gurú falso es aquel que te vende un proceso, primero con un interés personal, sea poder, prestigio, dinero, pero que el proceso no funciona encima. Porque si Claro. por lo menos funcionara, ¿no? O es decir, bueno, Claro. pago el mantra, Valdría la pena. claro, bueno, es inversión. Pero encima que uno deja un montón de dinero y de cuestiones, en realidad el proceso no sirve porque no es un proceso fidedigno. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y como dice Prabhu Arjuna, ¿no? La persona que se decepciona en su búsqueda es una persona que en principio puede estar un poco buscando resultados o beneficios tangibles, y cuando hablamos de Dios, si bien es tangible, nosotros no podemos controlar a Dios y que Él nos dé lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, el vínculo con Dios es muy diferente en ese sentido, ¿sí? Dios siempre nos está dando, primero que ya nos está dando todo, pero segundo, que a raíz de que ese vínculo vaya prosperando, Dios también es como un padre, ¿no? En cierto sentido, que al hijo a veces no se la pone fácil, ¿no? Porque Dios, cualquier No, no. padre quiere que el hijo sea independiente, que el hijo sea inteligente, que el hijo pueda manejarse solo en la calle, tomar un colectivo. Entonces, si el padre le sirve todo en bandeja, muchas veces se entiende que no sería un buen padre, ¿no? Entonces el Tal padre cual. lo mira de lejos, pero lo ayuda a afrontar dificultades. Entonces muchas veces en ese proceso espiritual uno se frustra porque uno está dedicado a la vida espiritual y de pronto tiene que atravesar dificultades. Pero cuando uno mira la vida de los acharyas, por ejemplo, Srila Prabhupada, más dificultades que Prabhupada,
no ha muchísimas pasado a dificultades. nadie. Y Claro, su fe muchísimas nunca, dificultades. nunca, bueno, Jesucristo mismo, ¿no? Colgado en la cruz y siempre con su fe intacta. Entonces me parece que en el caso de las preguntas que hacía Cassandra, si las búsquedas dice son genuinas, y si son genuinas van a dar resultado, yo creo. Tarde o temprano uno termina encontrando el proceso fidedigno y a las personas correctas, ¿no? Sí. Y que si no nos corresponde conectar con Dios, no, como dijo Arjuna Saka, yo creo que no creo. El vínculo con Dios, esa conexión es innata. O sea, antes de nacer ya está y siempre estuvo y siempre va a estar. Entonces eso Ujú. está ahí conectado. Y con respecto a lo del karma me parece interesante porque, como dice Arjuna, nuestras acciones van moldeando nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces si uno actuó de una manera, digamos, negativa Claro. durante todo el tiempo y actúa de una manera negativa, es muy probable que no encuentre a Dios, ¿no? Si uno está todo el tiempo yendo en contra de las escrituras, siendo una mala persona, perjudicando a los demás, perjudicándose uno mismo, queriendo sacar ventaja. Entonces, probablemente por esas mismas acciones y esas mismas reacciones que esa persona va generando y esos condicionamientos, cada vez se aleje más de Dios, sí, Tal lógicamente. cual. Tal cual. Así que bueno, Cassandra, esperamos haber respondido correctamente a tu consulta. Por lo menos lo intentamos, Prabhu. Lo intentamos, lo intentamos. No sé si había alguna otra consulta porque de tanto entrar y salir yo perdí el hilo de No, las ahí estaríamos. conversaciones. Por ahora consultas han sido esas, ¿eh? Muy Nada, nada bien. nuevo. Bueno, si querés, Prabhu, podemos avanzar en un tema. No sé cómo estamos con el tiempo, con los tiempos que nos va a permitir Estamos como para ir redondeando, sí. para ir Ya nos quedan redondeando. Bueno, si 10 querés, minutitos, así que, lo leo una vez más, por favor. y resaltamos algunas cositas como para ir cerrando. Hoy, segundo verso del Sri Shisastaka. Oh, mi Señor, solo tu santo nombre puede otorgarle toda clase de bendiciones a los seres vivientes, y por ello tú tienes cientos y miles de nombres, tales como Krishna y Govinda. En estos nombres trascendentales has investido todas tus energías trascendentales y ni siquiera existen reglas estrictas ni difíciles para cantar estos nombres. Oh mi Señor, tú eres tan bondadoso que nos has permitido acercarnos a ti fácilmente mediante el canto de tus santos nombres, pero yo soy tan desafortunado que no siento atracción por ellos. Entonces ese es el verso que estuvimos trabajando el día de hoy y como decíamos tenía algunas partes, ¿no? Si lo vamos a analizar, interesantes. Primero, que es una directa continuación del primer verso, el tema sigue siendo el mismo, el tema del canto del santo nombre, esta idea de que otorga toda clase de bendición, o sea que tiene todo lo bueno se encuentra dentro de los santos nombres de Dios. La idea de horizontalidad que tiene conciencia de Krishna, donde se aceptan todos los nombres de Dios, ¿sí? Cualquier santo nombre fidedigno, genuino, es válido. Se menciona Krishna y Govinda en este verso, pero también se menciona que hay cientos y millones de santos nombres o nombres de Dios. La idea de que dentro de este nombre está toda la potencia divina, ¿no? Que cuando uno llama a Dios por su nombre, está también conectando, haciendo yoga con toda la energía espiritual, toda la potencia espiritual absoluta. No hay reglas y regulaciones, ¿no? Uno puede cantar al ritmo que quiere, con la melodía que quiere, con instrumentos, sin instrumentos, a capela, en soledad, en congregación, ¿no? Se puede cantar sin ningún tipo de regla y regulación estricta. Y que, como dice también, es permite acercarnos fácilmente a Dios. Y esto que hablábamos recién con lo de Cassandra, ¿no? Es muy fácil acercarse a Dios. Y una de las formas más sencillas que tiene Dios para estar en contacto con nosotros es que podamos cantar su santo nombre. Sí, y por último, el final del verso, ¿no? Que vos muy bien te metiste en la cuestión literaria, ¿no? Ahí entra la persona a hablar, ¿no? Uh -huh. No solo describe o cuenta, sino que ahí se pone como un actor y entonces dice, desafortunado, aún así soy tan desafortunado que no siento atracción por ellos. Y esto es súper interesante porque Muy. los devotos y las devotas
que tomamos ese compromiso de tener una práctica regulada del cantar, de la meditación con mantras, nos encontramos cotidianamente, ¿sí? Salvo excepciones, yo creo que la mayoría nos encontramos con algunos, nos identificamos, ¿no? Con este verso, con este final, Tal cual. como vos dijiste, ¿no? Dios acá se está poniendo como devoto y nos está representando un poco a todos nosotros y nos está mostrando también cuál es la actitud de humildad y siendo realistas, esa sensación, muchas veces uno se conecta con Dios de una manera pura o de una manera directa y uno tiene esas realizaciones, pero también hay muchas veces que eso no sucede porque uno todavía no está purificado, no está, su corazón todavía está endurecido por esos condicionamientos, esos samskaras que venimos acumulando por esas mismas acciones y reacciones kármicas y el canto del santo nombre es como que no genera nada, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? No Y está es más, funcionando. no está funcionando. Y llegar a 16 rondas parece cantar 16 rondas de japa todos los días del Mahamantra, parece una cosa imposible. Difícil. Y uno dice, ay Dios, ¿cómo estoy haciendo esto? Por favor, ayuda. Y es lo que nos pasa un poco a todos muchas veces. Y aún así, digamos, tenemos que tener en cuenta que para los devotos y las devotas ya comprometidos de una manera más oficialmente, digamos, Prabhupada fue muy generoso con nosotros, ¿no? Entendiendo la degradación en la que estábamos. Su maestro espiritual le había dicho 64 vueltas de Mahamantra y él misericordiosamente nos dio 16 y Tal prestemos cual. atención al nivel de desconexión que tenemos con Dios, que estar 2 horas con Dios nos parece a veces una tortura. Tal Entonces, cual. ¿eso qué significa? Que no está funcionando, que no me merezco conectarme con Dios, que no es mi vida. No, significa que he tomado malas decisiones una tras otra sin parar durante mucho tiempo Tal para cual. que mi mente, mi corazón estén tan enajenados que no pueda encontrar placer en el placer supremo que es Dios, ¿no? Entonces, es fuerte, es interesante y yo creo que ahí la pregunta que a mí me gustaría tirar es justamente como devotos y devotas, cómo hacemos para inspirar a otros y para inspirarnos a nosotros mismos a que ese canto no se interrumpa, incluso aunque uno se sienta tan desafortunado como Chaitanya en este verso, ¿no? ¿Cómo hacemos cotidianamente para estimularnos en esa práctica, ¿no? Que a la larga purifica y nos conecta. Sí, sí, sí. Esta es la pregunta, ¿no? Y de hecho acá Chaitanya Mahaprabhu aparece como, ¿no? Como sujeto, como protagonista, y él dice, mira, como devoto no le encuentro el sabor, no tiene gusto esto. Y, y esa es la gran como duda existencial de la espiritualidad, ¿no? Y tiene que ver un poco con refinarnos, con restablecer prioridades, restablecer escala de valores. Lo bueno de conciencia de Krishna es que es un medio y es un fin al mismo tiempo. O sea, la espiritualidad es el medio y el fin, porque la espiritualidad es absoluta, son principios y valores absolutos. O sea que para alcanzar algo, tengo que estar practicando ese algo. O sea, por ejemplo, para profundizar en el perdón, tengo que empezar a perdonar. Para ser experto en la limpieza, tengo que empezar a limpiar, ¿no? El final y el medio es la misma cosa porque esto es espiritualidad, es absoluto, es completo, es Purnam, ¿no? Como se explica en el Sri Upanishad. Entonces, con el tema del canto del santo nombre, la forma en que adquirimos el gusto por los santos nombres de Dios es cantando los santos nombres de Dios. Sí, en mi experiencia personal, y esto quizás, no sé, sirve como tip para, para todos los que están del otro lado,
Las dos prácticas del canto del Santo Nombre son yapa, por un lado, ¿no? Que es, digamos, en soledad o de una forma individual, con un rosario, ¿no? En la persona como meditando a solas, y kirtan, o sankirtan, como se explica acá en estos versos, que es el mismo canto del Santo Nombre, pero no en soledad, no de forma individual, sino de forma colectiva, en grupo. Y yo lo que he encontrado en mi experiencia personal es que se retroalimenta la yapa con el kirtan. Entonces, si, por ejemplo, si mi yapa está flaqueando, si mi meditación individual está flaqueando, mi recomendación, hagan mucho kirtan. Vayan con los devotos, asóciense con los devotos, energícense en el canto congregacional y van a ver que es más sencillo después poder tener ese momento de calidad, ese tiempo de calidad a solas con Dios. Y viceversa. Si el kirtan me está distrayendo demasiado, si yo estoy como empezando a volar detrás del color que tiene el kirtan, porque el kirtan tiene mucho color, hay personas, hay instrumentos, hay sonidos, hay música, y a veces me disperso en el kirtan. En vez de estar concentrado en el santo nombre de Dios, estoy mirando a los otros, estoy haciendo chistes con mis amigos, estoy bailando, estoy cantando, y me pierdo de la meditación. No estoy meditando, estoy como en un show. Cuando me doy cuenta que eso está pasando, tengo que reforzar la yapa, tengo que reforzar esa individualidad, esa intimidad que yo tengo con Dios. Esa es mi experiencia. En el canto de los santos nombres a veces nos desequilibramos, o como dice Chaitanya, desafortunadamente no siento atracción, pero hay, digamos, técnicas en el canto del santo nombre que me ayudan a hacer más poderoso ese ejercicio de intimidad con el Ser Supremo. Perfecto, Prabhu, me parece ideal esa combinación y le podemos sumar una tercera pata que es la Sí, lectura. claro. Muchos devotos mayores, Prabhupada mismo, explicaban que la lectura nos permite esta cuestión del Bhakti Vedanta que siempre traigo, ¿no? El Bhakti, ¿no? Esa cuestión de la relación, de la devoción y el Ujú. conocimiento que permite que esa devoción se vaya cada vez, de alguna manera, racionalizando, pero de otra forma también cobrando mucha potencia. Es decir, que a través de la lectura de Bhagavatam, a través de la lectura de Bhagavad Gita, uno entiende para qué canta, o sea, le da sentido y entiende quién es Krishna. Entonces, ¿no? Uno está cantando a Krishna o está cantando, supongamos también de otras culturas, ¿no? Cierto nombre de Dios. Entonces es importante reforzar constantemente a Sí, través del estudio esa conciencia de qué, por qué estoy cantando, para qué estoy cantando, cuál va a ser el resultado de ese canto, cuáles son las fases de ese canto, cómo mejorar ese canto y en última instancia todo ese conocimiento sin el canto tampoco hace nada porque es como, ¿no? Como un pájaro con una sola ala, tal pero cual. todo ese conocimiento con la devoción o con el canto, con la práctica del canto, permite, ¿no? que uno vaya siempre afianzando y no es casual que Prabhupada nos pidió a todos los devotos que agreguemos a ese sadhana 2 horas de lectura por día o un poco de lectura todos los días, porque eso, en mi experiencia personal, me da muchísimo resultado eso. Yo Inter- noto que cuando estudio menos o hay días que no puedo leer y demás, mi yapa me cuesta un poco más el canto del Santo claro. Nombre en solitario, ¿no? Y cuando estoy leyendo, estoy estudiando, estoy pensando en Krishna, ¿no? Sobre todo incluso Bhagavatam, ¿no? Entonces el canto del Santo Nombre se vuelve mucho más dulce, ¿no? Y mucho más disfrutable. Entonces, ahí hemos armado un Bueno, hay varios trípode consejos. muy bueno, ¿eh? Kirtan, Japa y lectura. Claro. Acá hay algún comentario, ¿eh? A ver. Georgie dice, bueno, Priya SKD manda manitos pranam. Georgie dice, Priyasaka. Un abrazo Priya grande a Saka. Priyasaka. Priya Saka. El Kirtan es la red donde caí, dice Georgie. Muy bien. Amé el canto, amé el baile y hago Kirtan en soledad. Eso también es muy Perfecto. recomendable. Perfecto.
cantar solo con los instrumentos es también, A lo yo a loco en veces la lo hago casa. para darme un poco de ánimo. Canto un Es poco con buenísimo. la meridanga, con el armonio y después largo a cantar la chapa. Exacto. Bueno, sí, eso creo. A ver si tenía alguna pregunta. No, bailo y canto sola, pero arranco por 2 rondas meditando. Muy bien, Está muy Georgie. bien. Está Gracias muy por la bien. experiencia. Abrazos, Vaishnava, dice Priyasak. Un abrazo, Bueno, Prabhu Prabhu, Priyasanna. ¿qué le parece? Vamos Me parece muy redondeando. bien. Vamos Hare Krishna concluyendo dice entonces. Marcelo Coletti, acá de Tres Un saludo a Arroyos, Marcelo, un saludo a todos los que estuvieron y están del otro lado. Muchísimas siempre gracias. acompañando. Siempre acompañando. Recuerden que estamos en esta cuenta en Instagram, pero también estamos en muchas otras plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, ¿no? Para aquellos que simplemente quieren recibir el audio mientras que están manejando, mientras que están haciendo alguna actividad, no tienen tiempo de ver un video. Bueno, pueden escuchar el audio o los audios de estos encuentros en Spotify, como dije en YouTube, estamos también en Facebook, estamos en Google Podcast, que es la plataforma de podcast que tiene Google, y por supuesto siempre hacemos los en vivos desde esta cuenta en Instagram, Liga de Devotos. Bueno, muchísimas gracias, Prabhu, muchísimas gracias a todas las devotas y los devotos que nos acompañaron. Muchísimas gracias, Sheila Prabhupada. Sí, Y claro. bueno, si Dios quiere, en 15 días nos volvemos a encontrar y nos metemos en el tercer verso de esta gran poesía. Muy bien. El tercer verso, un verso muy conocido, así que seguramente va a haber mucha información para extraer de ahí. Por supuesto. Prabhu, muchas gracias. Santo, un abrazo grande. Cuídense Hare todos. Hare Krishna. Krishna, Hari Bol.